¿Qué tal, mi gente hermosa? Bienvenidos a un nuevo video sobre noticias de sus actores turcos favoritos y de sus series turcas favoritas. Vamos a dejarnos de rodeos y de inmediato comencemos. Y bueno, mi gente, empezamos con esta noticia. Confirmado, Aytaç Asmaz será el protagonista de una nueva serie romántica ambientada en el este de Turquía, y aquí te voy a contar los detalles. Prepárense para enamorarse, pero con drama del bueno y paisajes impresionantes de fondo. Después del exitazo de Uşak Şehir, que fue grabado en Mardin y dejó la vara bien alta, ahora llega una nueva producción que promete robarnos el aliento. Su nombre, Sevgilin Sensin, y ya tenemos protagonista confirmado, el guapísimo y talentoso Aytaç Asmaz, sí, el mismo de SOS y Hekimaglu. Esta vez Aytaç interpretará a Erkan, un joven de Estambul que se va a hacer el servicio militar a Agri, y ahí, en medio de la montaña, no solo enfrentará nuevos desafíos, sino que también encontrará el amor. La historia gira en torno al romance entre Erkan y una joven del lugar llamada Rodda. Aún no se ha revelado quién será la actriz que la interpretará, pero ya las redes están on fire con teorías. ¿Será una debutante? ¿Una famosa inesperada? Todo el mundo quiere saberlo. Pero ¿qué más sabemos de esta serie? La serie será grabada en Agri, un escenario que promete imágenes espectaculares. El guión está en manos de Yeşim Aslan, la dirección corre por cuenta de Gökçen Usta, la productora es IMP, o sea, calidad segura, y además el gran Hüseyin Aknit Danjal interpretará al padre de Erkan, Esat Aldur. Pero ojo, Sevgilin Sensin no será solo una historia de amor, también explorará el choque de culturas, las presiones familiares y las decisiones difíciles que uno debe tomar cuando el corazón y el deber van por el mismo camino. Pero cuéntame tú por ahí debajo en los comentarios si ya estás enganchado con la idea y eso que aún no ha empezado la serie, porque yo sí estoy enganchada ya con solo escuchar lo que acabo de mencionarles. Pero bueno, mi gente, pasemos de noticia, y es que un trabajador de la serie El secreto de Feriha confiesa o bueno, revela una anécdota inédita de Chagatai Ulusoy en esta serie, y yo los voy a actualizar. Ay, mi madre, justo cuando pensábamos que ya lo sabíamos todo sobre Chagatai Ulusoy, boom, sale a la luz una historia que nos transporta a los inicios de su carrera, cuando todavía era el chico nuevo del barrio en el mundo de las telenovelas turcas. Resulta que Yener Yalçın, quien trabajó en el set de la icónica serie Adini Ferihat Koydun, soltó una bomba nostálgica sobre lo que vivió junto a Chagatai durante esos primeros días. Sí, aunque hoy lo vemos como todo un galán consolidado, protagonista de éxitos como Shresh Ruya junto a Demet Özdemir, lo cierto es que ese primer papel como Emir marcó un antes y un después. Según Yener, durante esos días de grabación ocurrió algo que dejó claro el nivel de locura que ya generaba el actor. Aunque reciente estaba comenzando en esa época, las redes sociales no estaban tan alborotadas como hoy, así que los fans iban directo al set y justo en una de esas escenas vistas ocurrió el momentazo. Pero el chico también dijo cómo es Chagatai en la vida real. Le preguntaron a Yener y él no dudó. Contó que Ulusoy es una persona tranquila, humilde y muy respetuosa, tanto así que en el set lo trataban como si fuera de cristal porque lo adoraban. Çağatay Ulusoy peki o nasıl biri gerçek hayatta? Kankacığım geçen dedim ki Y este tipo de anécdotas no solo nos sacan una sonrisa, sino también nos recuerdan por qué Adini Feriha Koydun fue una serie que marcó una época y por qué Chagatai Ulusoy se robó nuestros corazones desde el minuto uno. Pero bueno, cuéntame qué opinan ustedes de todo esto. Yo conocí a Chagatai en esa serie, en su primera serie, El secreto de Feriha. Creo que la mayoría lo conocimos ahí y lo amé desde el primer momento en que lo vi. De hecho, fue por él que yo empecé a ver series turcas y me encariñé con las series turcas. Fue por él fue el causante. ¿Por qué les digo es que él fue el causante? Porque yo antes de ver El secreto de Feriha, no fue la primera serie, fue la segunda serie que vi turca, pero antes de eso yo veía a Fatma Gul, pero era una serie que transmitían en un canal todos los días y mi familia la veía y yo la veía junto con ellos, pero nunca me interesé por buscar sobre series turcas, no sabía de su existencia. De hecho, supe que las series turcas existían por Fatma Gul, pero nunca me intrigué, nunca quise buscar más, hasta que se acabó Fatma Gul.
pusieron El secreto de Ferihá y el primer capítulo que vi a ese hombre, busqué de una vez en internet la serie completa y me la vi en menos de una semana. Se los juro, eso era día y noche viendo Chagatai Soy. Pero déjenme saber qué opinan ustedes de esto, de esta anécdota que le acabo de comentar. Coméntenme ahí por qué ustedes empezaron a ver series turcas y cuál fue su primera serie turca que vieron. Ya, me voy a dejar de hablar tanto y cambiemos de noticia. Burak Deniz, mi gente, y Yare Gulden en un romance. ¿Será esto cierto? Pues la actriz rompe el silencio por primera vez. Y tenemos nuevo capítulo en la telenovela de la vida real de Burak Deniz. Sí, el galán de Marashli, Tatlit Kushu, Yalan Silar y Ash Laftan más no solo derrite corazones en pantalla, también los pone a latir más rápido fuera de ella, y esta vez el centro de los rumores es Yaren Guldiken, la bella actriz que interpreta a Pakize en Usak Shahir. Todo comenzó cuando la pillaron bien juntitos y hasta de la mano. Primero se les vio en Estambul compartiendo un helado en la costa, aunque la foto era desde atrás, modo paparazzi nivel experto. Los fans no tardaron en decir, esa es Yaren, fijo, pero la bomba explotó cuando lo vieron de vacaciones en Daksha, en el pueblito de Masudille, solos, tranquilos y con mucho sol. Según los testigos y los chismecitos de la red, se quedaron en la misma casa, salían por turno en la mañana y atención, Yaren fue vista con una camisa que supuestamente era de Burak, casualidad o prestadito romántico. Obvio, los comentarios no se hicieron esperar, eso es amor confirmado, ya no lo pueden negar, oficialicen ya. Pero Yaren Guldiken rompió el silencio y lo dejó clarísimo. No fue un viaje en pareja, fuimos 6 personas. Nuestro manager también estaba. Sí, van a seguir viéndonos juntos porque compartimos agencia, no somos nuevos en la vida del otro, ya trabajamos juntos, somos amigos, no hay relación, no hay romance. Parece que por ahora solo hay amistad entre estos dos, aunque claro, ya sabemos cómo es esto. Hoy amigos, mañana quién sabe. Bueno, por lo visto por ahora solo es una amistad, pero déjenme saber qué opinan ustedes. Cambiemos de noticia, vamos a finalizar con una serie, otra nueva serie. Se están anunciando muchísimas series. Ya yo quiero empezar a verlas, no solo que la anuncien. Resulta que Miray Daner y Merra Mazandemir juntos en una historia y apasionada, y yo los voy a dar con más detalles. Ya es oficial y los fans están perdiendo la cabeza. Dos grandes nombres de la nueva generación se unen en una historia que promete romance, drama y mucho fuego. Estamos hablando de Miray Daner y Merra Mazandemir, que protagonizarán la nueva serie de Disney Plus, Vice Bir Shayol Mas. De un lado tenemos a Miray, que viene de despedirse de Hudusu Sebda y ahora se pondrá en la piel de Lal, una joven editora de un sello literario, inteligente, brillante y con un carácter que no deja pisotearse por nadie. Del otro lado, Mer, que viene más encendido que nunca tras su éxito de Yali Shakini, interpretará a Tan, un atractivo dueño de un bar de moda que tiene a media ciudad suspirando por él. ¿Cómo se cruzan sus caminos? Todo empieza en una fiesta, dos mundos opuestos, ella mente analítica, él un alma libre, pero apenas se miran, boom, la química explota y lo que parecía imposible se convierte en inevitable. Comienza una historia de amor intensa, de esas que te hacen replantarte todo, trabajo, rutina, planes de vida, todo se tambalea por estar juntos. Pero ojo, esto no es solo un cuento de hadas. Lo que al principio parece la historia romántica del año se convierte poco a poco en algo más oscuro, más profundo, más peligroso, porque cuando dos personas se atraen tanto que pierden el control, el amor puede convertirse en una trampa emocional y sus vidas podrían cambiar para siempre. ¿Te suena intenso? Pues agárrate porque falta lo mejor. La serie será producida por MF Jumping, garantiza la calidad. El guión es de Pinar Bulut, conocido por escribir historias que te dejan con el corazón en el alma. El rodaje comienza en los próximos días. Bueno, el rodaje de esta nueva historia comienza en los próximos días, pero ya la serie está dando mucho de qué hablar por los protagonistas que se carga. Y la pareja promete hacernos sufrir, amar y llorar y todo junto al mismo tiempo. Pero déjenme saber ahí en los comentarios qué opinan ustedes. Ya mi gente linda, voy a despedir el video de hoy. Espero que les haya gustado, invitarlo a que se suscriban, le den manita arriba, compartan el video y nos estaremos viendo en otro próximo. Les quiero mucho, sigan en mis redes sociales, el link se lo dejo en la caja de descripción que los va a llevar directo. Y bye bye, me despido.